Mister tiene el micrófono apagado. Bien. Igual no estaba hablando, solo estaba escribiendo. Según yo, ya habían escuchado lo primero, pero solo estaba escribiendo. Ok. Negativo 5. 5. Bien, entonces cuando se nos pide operaciones con vectores, pero cuando son de la forma anterior, que es la suma y la resta. Pero cuando hablamos de la multiplicación de un vector por un escalar, estamos hablando de que a ese vector se le va a multiplicar un número. Si se fijan aquí, en esta parte, todos los vectores yo les puse un número. Yo les puse un número. Este tiene negativo 2, este tiene negativo 5 y este tiene 5. Todos tienen un número. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, este número que está afuera, junto con su signo, me está diciendo por cuánto voy a multiplicar las componentes de un vector. Ustedes van a decir, ¿y cuáles son las componentes de un vector? Las X y las Y. Esos son. Entonces, ¿qué significa? Que voy a multiplicar por negativo 2 la X de ese vector y la Y de ese vector. Entonces, fíjense bien. En el primero, entonces, es negativo 2 por 1. por 1, correcto. Y luego sería negativo 2 Negativo 2 por por 2. 2, correcto. Y ahí yo tendría que resolver. Negativo 2 por 1, ¿cuánto es? Negativo 2. Negativo 2. Correcto, negativo 2. Y luego Y, sería Negativo 4. 4. correcto, negativo 4. Y ahí ya nos queda el vector resuelto. Eso es todo. Vamos a hacer otro más. Este otro que hable alguien más, aparte de Kelly y Farid. Alguien más. Voy a usar uno para que me diga las X y uno para las Y. Así que el que empiece a decirme las X, ese me va a decir todas las X. Y el que empiece a decirme las Y. Menos los que ya mencioné. ¿Cuánto es negativo 5 multiplicado por el componente X de ese vector? ¿Cuánto? Negativo 5. Negativo 5 por. Negativo 1. Correcto, negativo 5 por negativo 1. Luego tenemos la otra. ¿Cuál sería? La componente Y. Negativo 5 por. Negativo. ¿Por cuánto? Por 5. Por 5. ¿Ah? Los asteriscos dijo que eran multiplicaciones. Sí, es que si les pongo X se pueden confundir, entonces asterisco. Asterisco. En el examen pueden venir asterisco, o puede venir un punto, o puede venir la X. Cualquier duda preguntan. Eso sí les puedo responder yo. Bien, entonces, ¿cuánto es negativo 5 por negativo 1? Positivo 5. Correcto. ¿Y cuánto es negativo 5 por 5? Negativo 25. Correcto, negativo 25. Y ahí ya queda resuelto el vector. Bien, voy a ver quiénes están conectados, que están bien calladitos. Bien, Derek no se conectó y Anthony tampoco se volvió a conectar. Bien, bueno, casi todos los que están han participado. Kevin, necesito que me diga esto entonces. Sería 5 por cuánto, Kevin.
Por negativo 1. Ok. Kevin, ¿qué vector es este, Kevin? Lo voy a poner en rojo, en Por amarillo. 5. ¿Qué vector es ese? No sé cómo se llama. ¿Qué letras tiene ahí? O Q. Bueno, es el vector OQ. ¿Dónde está ese vector OQ? Es este, ¿ve? El segundo. Bueno, ¿cuánto vale el componente X? 5. Ajá. Y luego multiplico 5 por la componente Y. ¿Cuánto es la componente Y, Kevin? La componente Y. Las X son las primeras y las Y son las segundas, Kevin. ¿Cuánto es el componente Y? 9. 9, correcto. ¿Cuánto me va a dar, Kevin, entonces? La componente X. Entonces, la componente X. Ahí tiene que resolver esa multiplicación. ¿Cuánto es? $25. Ajá. ¿Y el otro? 45. Correcto. Y así queda. Bien, entonces así se hacen este tipo de ejercicios. Son súper fáciles, no necesitan hacer mucho. Son súper cortos. Bien, Eso no le escucho nada porque hay alguien que tiene activado el micrófono y se está repitiendo. Diga lo que dijo Elmer. esto es un ejercicio que los enseñó bien en el examen, va. Sí, todos los que estoy enseñando vienen en examen. No el ejercicio, el que yo hice, ¿va? Van a venir otros números, pero sí, parecido. Bien, entonces vamos a pasar a lo que es el último de vectores, que se llama producto punto. Producto punto. Bien, luego tomamos la misma muestra de los vectores que ya tenemos. Voy a borrar la parte que hicimos aquí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Están desconectando. Bien, Kelly, yo sé que por la señal, o quizás se le fue la luz en el Tamarindo. Bien, vamos a continuar. Entonces quedan. Bien, ahí está. Entonces, producto punto, vamos a usar los mismos vectores y nos va a decir OP por, bueno, aquí es un punto. Lo que pasa es que no lo puedo colocar. Imagínense ustedes que es un punto y medio ahí. Les voy a colocar, ¿qué les puedo colocar? Un punto. Ese punto abajo. En el examen sí va a venir bien, ¿verdad? Pero aquí no lo puedo colocar. O permítanme, yo creo que sí. Déjenme ver. Aquí está. O P o R. Es facilito distinguir el producto punto. Si se fijan ustedes, lleva un punto en medio en lugar del multiplicación. Lleva un punto. Entonces así se distingue. Y luego OP. Bien. Aquí hacemos entonces el OP con el OR. Pero fíjense bien, hay una diferencia que no necesito que no se vayan a equivocar en eso. Miren aquí qué es lo que pasa. Díctenme las componentes X del vector OP y del OR. 1. 1 por ¿cuánto? ¿Cuál es la componente del vector de X del vector OR? Negativo 1. Correcto. Negativo 1. Más, ahora, ¿cuál es la componente en Y? 2, 2 por ¿cuánto? 5. 5. Correcto, 5.
Ahora, así a simple vista, bueno, voy a resolver ese negativo. 1 por, bueno, 1 por negativo 1, ¿cuánto me va a dar? Negativo 1. Correcto. 1. Más 2 por 5, 10. 10. Necesito que me digan cuál es la diferencia de estos ejercicios y del anterior que hicimos. ¿Qué pasa? ¿Qué miran de diferente ustedes en la parte de donde tengo escrita la respuesta ahorita? O lo que estoy haciendo. Mister, Ajá. primero que espere, ya le digo. Hay una diferencia con solo ver lo que tengo escrito yo, hay una diferencia. Tienen que saber que no es un vector Que tiene normal. tiene negativo y positivo. El signo positivo. Ujú. En vez de coma, ok. Es correcto, ya, ahí está, a ese punto quería llegar. En el producto punto no se le coloca coma en medio, miren. ¿Qué coloqué en medio yo? Signo de más. Signo más. ¿Qué significa? Que el resultado al final me va a dar un número, no me va a dar un vector, me va a dar un número. Le ¿Qué va a dar número? negativo. Ajá, ¿qué número? Negativo. Negativo 9. Seguro. Ah, no, 11. No, positivo 11. ¿Qué dicen los demás? Negativo y positivo. Negativo 11. No positivo. Negativo. Negativo. ¿Cómo? Le Negativo daría 11. resta. Con Oye, muchachos, ¿qué les pasa con ese tan fácil? ¿Cuánto es? Bueno, signos iguales Se suman. y signos diferentes. Se restan. Entonces ahí voy a restar. ¿Cuánto es esa resta? Restar. 9. 9. 9. Ahora, ¿cuál es mayor? ¿El 10 o el 1? El 10 El 10. ¿Y el 10 era positivo o negativo? positivo. Entonces el Queda resultado 9 positivo. positivo, así como lo tengo. Me extraña que empezaron a decir otros números ahí. Dijeron, creo que alguien dijo 9 y dijo 9 negativo. Yo fui mister. Sí, entonces aquí tengan cuidado con esos signos, tengan cuidado. Y este sería el resultado. ¿Qué es la diferencia? Que el resultado antes me daba una coordenada, así como esta, ¿ve? Pero ahora me da un número. Entonces todos los productos puntos dan como resultado un número. Eso se llama, tienen un nombre. No es un número vectorial, sino escalar. Así se le llama. Bien, vamos a hacer el otro. El OR. Entonces, ¿cuánto es las componentes X de OR? Negativo 1 Negativo 1 Por. y por 5. 5. Ah, no. por 5. Sí. Más. Mira el otro. Más. Más 5 Ujú, por 9. por 9. Bien, entonces, una vez tenemos esos dos, lo que hacemos es multiplicarlos. ¿Cuánto es 1 por 5? 5. 5. ¿Positivo o negativo? Negativo. Ah, negativo 5. Negativo. Más, ¿cuánto es 9 por 5? O 5 por 9. 45. Correcto. 45. ¿Y cuánto me va a dar eso? A 50. Jóvenes, ¿qué les pasa hoy con las leyes? Se de los resta. signos diferentes. Así queda Se resta. 40. Sí. 40, 40. positivo o negativo. Positivo. Correcto. ¿Por qué? Porque el 45 es mayor. Y así queda como resultado. Bien, vamos a hacer el otro. OQ. ¿Cuáles son las componentes de OQ en X? 5. 5 por 1. 1. Negativo. Más 9 9 por por 2. Por 2. correcto. ¿Cuánto me va a dar eso? 5 por 1, 5. Ajá. 5 y 18. Y 9 por 2, 18. 18. ¿Y eso cuánto me da? 19. Correcto. Y ahí queda. Entonces el producto punto es bastante fácil, solo es multiplicar y sumar. No se vayan a confundir en examen con producto punto y multiplicación de un vector por un escalar. Cuidadito con eso. Si se fijaron, en estas se suma todo. En aquellas se tiene que poner la coma en medio. No se vayan a comer esa coma,
Que yo ya he visto que aquí les gusta comerse las comas a ustedes. Tengan cuidado con eso. Bien, de la semana 1, ese es el último tema. Ese es el último tema. Este es producto punto. De la semana 1. Entonces, estas eran las fichas. Sí me las entregaron esas. Ahora vamos con la semana 5. Esa era la semana 4. Mister, ya que dijo fichas, las fichas que le dejó antes en la semana pasada, ¿cómo hay que hacerlas? Que las voy a hacer yo. Él ya las Las hizo. mías. ¿Sí? Entonces, Ah, es lo mismito, así como él las tiene. Así hágalas. le voy a decir que me explique. Sí, dígale que se las preste y usted solo las copie. Bien, aquí tenemos lo que eran definiciones de las matrices. Vamos a pasar a la parte práctica. Bueno, aquí hay algo de teoría que necesito que sepa. Una matriz tiene filas y columnas. Las filas van hacia la derecha y las columnas van hacia abajo. Entonces, así se saca lo que es ese resultado. O por lo menos el tamaño de la matriz. ¿Qué pasa? Bueno, aquí si se fijan en una esquinita, dice de cuánto es la matriz. Dice que la matriz es de 5 por 5. Ese 5 por 5 no es inventado. Es porque tiene 5 filas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. 5 filas. Columnas. Y 5 columnas. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, cuando una matriz es del mismo número de filas con el mismo número de columnas, cuando pasa eso, se dice que la matriz es cuadrada. Se dice que la matriz es cuadrada. Y se dice que es de orden 5, en el caso de que fuera de 5 por 5. Si la matriz fuera de 4 por 4, se dice que es de orden, ¿qué? 4. Si la matriz fuera de 10 por 10, sería de orden, Es de 10. orden 10. Mister, pero ahí ¿cómo le sacamos la orden? Contando las filas y columnas. El primer número es el de filas. El segundo número es de columnas. Entonces, por ejemplo, si la matriz... Bueno, aquí están lo de las filas y columnas. Esta no es una matriz cuadrada. Miren cuántas filas tiene. Tiene 3 filas. Y tiene 4 columnas. Entonces, se dice que esta es una matriz de 3 por 4. No vamos a decir que es una matriz de orden 3 por 4. Solamente se dice matriz de orden cuando son matrices cuadradas. Y me van a preguntar ustedes cuándo las matrices son cuadradas. Cuando tienen el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Aquí el número de filas es 3. ¿Y el de columnas cuánto es aquí? 4. 4. No son los mismos, va. No. 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 Entonces no es una matriz cuadrada. Y no es una matriz de orden n. Sino que es una matriz de orden m por n. Miren, aquí están. M por n. Donde m son las filas y n son las columnas. Así en ese orden. Primero las filas y después las columnas. Bien. Pasando a las partes ya de operaciones. Bueno, aquí tenemos algunos tipos de matrices, que esa parte necesito que la estudien, es teoría. Que de esto eran las fichas que algunos no me han mandado todavía o no han hecho, que tienen hasta mañana. Una matriz opuesta, por ejemplo, una matriz A. Vamos a hacer un ejercicio acá. Matriz opuesta. Y voy a insertar lo que es... Aquí tengo problemas en esto. Para agregar las matrices. Voy a hacer matrices de 4 por 4 porque... Bueno, voy a hacer esta matriz de 2 por 2, perdón. Porque por el espacio. No puedo hacer matrices muy grandes en la computadora. Bien, ahí si se fijan, esa es una matriz. La matriz siempre lleva unos corchetes aquí afuera.
Yo no los hago porque aquí no me permite hacerlos, pero siempre llevan unos corchetes afuera. Entonces, si yo quiero sacar la matriz opuesta, que por cierto se denota, vamos a ver si está la denotación aquí. Así se denota, miren. La matriz se llamaba A. Voy a ponerle nombre. Esta matriz se llamaba A. Y voy a sacar la opuesta. La opuesta se va a llamar negativo A. Es lo que cambia, negativo A. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, esto es súper sencillo. Lo único que van a hacer es cambiar cada elemento de esa matriz. Entonces, lo que van a cambiar es el signo, no el elemento, sino el signo. El primer elemento, ¿qué era? ¿Qué número es? El primer elemento es el primer número. 1. 1. 1. Entonces le voy a cambiar el signo. Es positivo, ¿va? Ahora va a ser, Va a pasar a ser negativo. correcto, negativo 1. Ahora el otro, el que está a la par, ¿qué es? Negativo 2. Negativo 2. Va a pasar a ser negativo 2. El siguiente Luego Negati- es negativo positivo 3. Va a pasar a ser positivo 3. positivo 3. Y el último, Y luego negativo 1. Negativo correcto. 1. Y yo ahí ya tengo la matriz opuesta. Así se sacan las matrices opuestas. Vamos a hacer otra que no sea de una matriz cuadrada, para que ustedes sepan que se puede de varias matrices. Voy a agregar una que no sea una matriz cuadrada. Voy a agregar esta. Y voy a poner 5, negativo 1, 6, negativo 7, negativo 5, 0 voy a poner. Bien, entonces voy a sacar lo que es la matriz opuesta. Entonces coloco el signo menos y la letra, o sea, el nombre de la matriz, menos B. Y voy a empezar a sacar esos resultados. El 5 pasa a ser negativo, el 1 negativo y el 6 El 1 negativo. positivo y el 6 negativo. Bien, el 5 negativo, El 1 positivo. el 6 negativo, 6 negativo. el 0, Negativo. Negativo. les voy a decir algo, el 0 es el único número que no es ni positivo ni negativo. Ese número no es ninguno de los dos, Solo se copia. solo se copia. Luego el 5 es positivo y el 7 7. también. Correcto. Y así se resuelven las matrices opuestas. Bien, qué bueno que puse ese 0 ahí. ¿Por qué? Porque si en el examen coloco un 0 ahí, ustedes van a quedar poniéndolo negativo. Y con un signo que ustedes se equivoquen, el ejercicio no les vale nada. No les vale nada, ni un punto. Porque en esta parte es bastante fácil. Imagínense, me pongo a darles puntos solo por intentarlo cuando es facilito. No tienen ni que sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir, nada, solo cambiarle signo. Entonces, esta parte voy a ser bastante estricto. Bien, entonces esa es la de las matrices opuestas. Vamos a pasar a suma de matrices. A la suma de matrices. Bien, entonces, bueno, voy a dejar esa matriz A, la voy a dejar ahí. Voy a poner esta como matriz B, la voy a dejar ahí. Voy a colocar una matriz C. La matriz C. Esta matriz C la voy a anotar por 0, 1, 1, 1. Matriz D va a ser igual a... Permítame que no puedo quitar eso. Sería igual a esta otra matriz. Esta le voy a poner 0, 1, 1, 1, 2, 4. Bien, ahí los números no importan.
Pero entonces el primer caso, lo que me va a pedir, lo voy a copiar aquí a la par. No es que sea parte de esa matriz, sino que lo voy a copiar. Me va a pedir la suma de la matriz A más la matriz C. Yo lo primero que voy a hacer cuando esté sumando una matriz es ver el tamaño de las matrices. ¿De cuánto es el tamaño de esta matriz? De 2 por 2. De 2 2 por 2. ¿Y cuánto es el tamaño de la matriz C? 2 por por 2 dos. también. Correcto. Si el tamaño de las matrices es igual, yo puedo sumar o restar. Pero si el tamaño de la matriz es diferente, no se puede hacer nada. Si yo les coloco un ejercicio en examen donde los pongo a sumar matrices con diferente tamaño, todas, ustedes van a poner en examen facilito, no se pueden sumar o no se pueden restar. Así de sencillo. Yo en años anteriores, yo ya les había comentado que yo he puesto exámenes así. Y se revuelve el alumno resolviendo la matriz, cuando solo tiene que escribir eso. Y por resolver la matriz les sale malo, porque significa que no aprendió que solo son matrices del mismo tamaño. Como yo ya sé que estas son matrices del mismo tamaño, entonces sé que las puedo sumar. Mister, entonces si son de 3 por 3 y 4 por 4 no se puede. No, tienen que ser las 2 de 3x3 o las 2 de 4x4. Ok. Bien, luego La tenemos... B y la D se suman. Luego tenemos entonces aquí la suma de A más C. ¿Cuál es el primer elemento de A? ¿Cuál es? 1. 1 más. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el primer elemento de C? 0. 0. Correcto, 0. ¿Cuál es el primer elemento, el segundo elemento de A? 2. 2. 2. Y en C, 1. correcto. 1. Ahora en A de nuevo, el tercer elemento. Negativo 3. 3. Negativo 3 3. más Más 1. 1. Y el 1. último, 1. Uno. 1. correcto. Yo ahí resuelvo. Y si se fijan, yo sumé primer elemento con primer elemento, segundo elemento con segundo elemento. ¿Qué significa? Que al igual que los vectores, esto se resuelve entre los mismos elementos. ¿Cuánto me va a dar 1 más 0? 1. 1. 2 más 1, 3. 3. correcto. Negativo 3 más 1. Negativo 4. Signos diferentes. Se resta. Se Sería resta. 2. Sería negativo 2. Correcto, negativo 2 porque el 3 es mayor. Y 1 más 1, 2. 2. correcto. Ahí está, así sería. Entonces, la matriz al final del resultado sería esta, la que está aquí. Y el resultado va a ser una matriz del mismo tamaño. Por eso tienen que ser del mismo tamaño. Porque miren aquí, se pudo sumar porque eran del mismo tamaño, pero si hubiera sido de diferente tamaño no se podía. ¿Por qué? Porque me iba a salir, iba a tener un elemento solo y no iba a tener con qué sumarlo. Entonces, por eso tienen que ser del mismo tamaño. Bien, B más C. Bien, ¿cuánto me daría esta matriz? No se puede sumar. ¿Por qué? A no, a ver. B más C. Sí se puede. Porque son de diferentes. ¿Cómo? Sí se puede. Son de diferentes. Ah, exacto. Solo Kelly está en lo correcto, muchachos. No se pueden sumar. Miren, esta matriz, ¿de qué tamaño es? De 3. De 3 por 3. 3 por 2. Primero son las filas. ¿Cuántas filas tiene? De 2 por 3. 2 por 3. Este es 2 filas y 3 columnas. Entonces, de 2 por 3. ¿Y de cuánto es esta? 2 por 2. ¿Son iguales? No. No. Entonces, no se puede sumar. Pero B con D sí. Si son del mismo tamaño, sí. No se puede sumar. Ah. Vamos a hacer la otra. Ahora A más D. ¿Cuánto me va a dar la suma de esto? Eso sí no se puede. ¿Por qué? Sí se puede. Porque A Tiene- tiene columna 2, 2 y 2. De 2 por Y 2. D, Ajá.
Ajá. Y ya tiene la lineal de 3 y columna 2. Al revés. Tiene 3 columnas y 2 filas. Exacto. Entonces, exacto, no se puede. Entonces, no se puede sumar. Imagínense en el examen. Solo escribir eso. Y con eso ya se ganaron 5 puntos. Pero, ¿por qué pasa? No prestan atención. Ahora vamos a ver. Voy a preguntarle a alguien en específico que no se salga. Bueno, solo Anthony es el único que no me está respondiendo ahorita. Entonces, Anthony me va a decir si se puede sumar o no se puede sumar esta. Solo Anthony, nadie más. ¿Cuál, profe? Esas que tengo ahí. B más D. La matriz B más la matriz D. ¿Se puede o no se puede? Mister, la digo yo. No, todavía no. Vamos a darle tiempo a Anthony. Ok. No se puede. Anthony, ¿de cuánto es la matriz B? ¿De qué tamaño es la matriz B? Primero son las filas y después son las columnas. Se puede. ¿Por qué? Bien, se puede porque son del mismo tamaño. Es de 2 por 3, mire. 2 por 3. 2 por 3. Entonces empiezo a sumar. Anthony, no apague el micrófono que ahorita me va a ayudar usted con esta última. Ok. Bueno, entonces, el primer elemento de B. El primer elemento de B, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? 5. Ajá. Con el primer elemento de D. ¿Cuál es el primer elemento de D? 0. 0. Correcto. El segundo elemento de B. Menos negativo 1. Ajá. Y el segundo elemento de D. Positivo 1. Correcto. El tercer elemento de B. Positivo 6. Ajá. Y el otro elemento de D. El tercer elemento. Positivo 1. Correcto. Dícteme el otro. 0. Ajá. ¿Más cuánto? 1. Correcto. El otro. Negativo 5. Ajá. Positivo 2. Correcto. El último. Negativo 7. Ajá. Positivo 4. Correcto. Ahí está. Entonces, ahí yo ya tengo las sumas. Entonces, todavía no se vayan, ni me va a dar la respuesta. Esta prácticamente la hizo usted solo. Entonces, voy a agregar de nuevo la ecuación. Bien, ¿cuánto me va a dar el primero? 5 más 0. 5. Correcto. El segundo, negativo 1 más positivo 1. Signos diferentes. Signos diferentes. ¿Alguien que le ayude con esa ley del signo? Se resta. Correcto. Se restan. Correcto. Entonces, Anthony, ¿cuánto sería ahí? 0. Correcto. 6 más 1. 7. Correcto. 0 más 1. 1. Y negativo 5 más 2. Son signos Tres. diferentes. Se restan. ¿Cuánto va a dar ahí? 3. Ajá. ¿Positivo o negativo? Negativo. Correcto. Y negativo 7 más 4.
3. Negativo 3. Y así quedaría la matriz. Entonces ya una vez teniendo esto, ya sabemos que, bueno, ya una vez teniendo el resultado aquí, ya solo se encierra la matriz. Todas estas matrices van encerradas, lo que pasa es que yo no puedo hacer el símbolo aquí. Entonces ya saben. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? Una pregunta. Sí. ¿Por qué el 0 no tiene negativo si es negativo 1 aquí? El 0, eso lo acabo de decir. El 0 es el Mister. único número que no es ni positivo ni negativo. Es el único número. No es ni positivo ni negativo el 0. Entonces por eso no se le coloca signo. Dígame, Farid. Ah, no, yo que quería explicar lo del 0. Ah, bien. Bien, vamos a ver entonces. ¿Alguien más tiene alguna duda? Nadie, ¿verdad? Bien, no voy a hacer resta de matrices porque se nos va el tiempo, pero la resta de matrices es lo mismo. Es restar nada más. Pero sí voy a tratar de hacer una multiplicación por un escalar. Voy a multiplicar entonces, en este caso, el A por menos 5. Por menos 5. Entonces, ¿cuánto me va a dar este resultado? Negativo 5 por 1. Permítame. Ajá, a eso voy, permítame. Bien, entonces, cuando hacemos una multiplicación de una matriz con un escalar, lo único que hacemos es multiplicamos cada componente del vector por el escalar, por el escalar. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es ese número que yo tengo antes de la matriz, multiplicarlo por cada uno de los componentes dentro de la matriz. Entonces, multiplico negativo 5 por 1. ¿Cuánto me va a dar? Negativo 5. Correcto. Y negativo 5 por 2, negativo 10. Permítame. Negativo 5. Permítame, está bien lenta la computadora. Bien, ahí. El segundo elemento sería negativo 5 por Por 2. negativo 3. No, 2. por 2. ¿Cuánto sería? Negativo 10. Correcto, negativo 10. El tercer elemento Sí. sería negativo 5 por negativo 3. ¿Cuánto daría? Daría 15. Positivo 15. Correcto, 15. ¿Y cuánto daría? Pues negativo 5 por Negativo 1. 5. Negativo 5. Negativo 5. Correcto. Entonces, la multiplicación de matrices, perdón, la multiplicación de un escalar por una matriz es igualito a la multiplicación de un escalar por un vector. Estos dos temas son absolutamente iguales, solamente que es la forma en la que representan las cosas, ¿verdad? No es que una matriz y un vector sean iguales, sino que las operaciones son igualitas. Cada componente va con el respectivo componente, el primero de la matriz con el primero de la matriz, como las X iban con las X en los vectores. Bien, entonces por ahí nos vamos a quedar con el repaso. Estos temas que hemos visto en el repaso son los que vienen en examen en parte práctica. A ustedes les queda estudiar por su propia cuenta la parte teórica, que es poco la parte teórica. Es lo que tengo en la diapositiva yo y unas cositas más que he hablado. Bien, entonces por ahí nos vamos a quedar, muchachos. Eso sería todo. Ya se nos va a cortar la reunión. Mister, ¿me puede mandar el video por Twitter? Por Telegram o Ah, sí, por Telegram. sí, escríbame por Telegram. Ahí se lo Ok. voy a mandar. Bueno, pasen feliz noche. Adiós a todos.